El anuncio principal es la acusación, que tú calificas como fraudulenta correctamente, se califica así, contra el general de ejército y otros compañeros cubanos. Y es fraudulenta porque es una acusación que no tiene asidero legal, no tiene asidero político, ni asidero moral alguno. Y debe verse como parte de la escalada agresiva creciente que hemos visto a lo largo de este año de parte de Estados Unidos contra Cuba. No se trata de un hecho aislado, forma parte de esa agresividad, un acto canalla dentro de esa agresividad. Y forma parte también, o puede verse también como una especie de favor político a una camarilla no representativa de Estados Unidos, ni siquiera representativa de los cubanos que viven en Estados Unidos, pero políticamente bien posicionado, económicamente bien posicionado, y que gracias a la naturaleza corrupta del sistema político estadounidense tienen una influencia desproporcionada en las decisiones que toma el gobierno, en particular el gobierno actual. Y debe verse también como parte de un fenómeno que ha venido ocurriendo en las últimas semanas, en que se ve a la gran prensa, tanto internacional como varios medios de la gran prensa estadounidense, empujando la idea y alimentando la idea de la supuesta inevitabilidad de una agresión militar de Estados Unidos contra Cuba. Y han usado este pretexto como síntoma de eso que está ocurriendo, y es un fenómeno al que, reitero, se ha incorporado varios de los grandes medios de prensa estadounidenses, pero algunos que no son estadounidenses pueden estar motivados por solicitudes del propio gobierno de Estados Unidos o pueden estar motivados por el afán de sensacionalismo, de vender la noticia. Ahora, la acusación descansa en un hecho específico, un incidente, en el derribo de 2 avionetas procedentes de Estados Unidos que violaron el espacio aéreo cubano el 24 de febrero de 1996. Y hay que decir, ante todo, que este es un hecho en el que hay una absoluta responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos. Se perdieron vidas y hay una absoluta responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos. Y debe recordarse cómo sucedieron los acontecimientos en ese momento. Como se dice en la nota del gobierno revolucionario, se produjeron decenas de incursiones aéreas de la organización Hermanos al Rescate sobre el territorio aéreo cubano entre 1994 y 1996. En 25 ocasiones el gobierno cubano se dirigió por vía diplomática al Departamento de Estado y a la Administración Federal de la Aviación de los Estados Unidos, no solo denunciando el hecho, sino expresando la preocupación por el peligro que esto entrañaba, por el hecho de estarse violando por una organización hostil el espacio aéreo de nuestro país y que Cuba iba a tener que tomar medidas con respecto a esto, y advirtió reiteradamente sobre este peligro. Nuestro gobierno además reclamó al gobierno de los Estados Unidos que les retirara las licencias de vuelo. Incluso el gobierno de los Estados Unidos llegó en esa época a retirarle las licencias de volar al líder de esa organización, un tal Basulto, y aún así continuó volando, conociéndolo el gobierno y las autoridades estadounidenses. El 15 de enero de ese año, unos 40 días antes de los incidentes, el gobierno cubano emitió un comunicado público en el que decía textualmente que cualquier aeronave que volara sobre su territorio, su espacio aéreo, sin autorización, sería interceptada y, de ser necesario, neutralizada. Y se advertía además que Cuba contaba con los medios con los cuales proteger su espacio aéreo. Ahora, estas violaciones del espacio aéreo cubano no eran secretas, o sea, esta información no la conocía Cuba por información de inteligencia o secreta, esto era público, se divulgaba por la radio, se alardeaba de ellas como se alardeaba de las acciones terroristas. Era notorio en Miami. Basulto llegó a convocar a los medios de prensa NBC locales de Miami y traerlo en una de sus expediciones volando sobre La Habana, demostrando la impunidad con que lo hacía y argumentando que Cuba no contaba con defensas para proteger su espacio aéreo, un planteamiento muy peligroso. El gobierno cubano incluso llegó en enero de 1996, por vía de relaciones diversas, a trasladar un mensaje directo al presidente de los Estados Unidos. Y hubo constancia de que se recibió advirtiendo y alertando sobre
este peligro. Y el día de los hechos, se sabe que el gobierno de Estados Unidos, tanto el Departamento de Estado como el Consejo de Seguridad Nacional, como la Autoridad de la Aviación Civil, conocían que esta incursión de vuelo iba a ocurrir. Lo conocían incluso desde la noche anterior, lo conocía la Casa Blanca, y no actuaron. Tomaron la decisión de no actuar. O sea, hubo complicidad en ese hecho. Pero además de eso hay más información. Con posterioridad, años posteriores, se ha desclasificado información que incluyen comunicaciones del Departamento de Estado y de otras agencias del gobierno de los Estados Unidos en los que reconocen que esto es una violación del derecho internacional. Alertan sobre el peligro que tiene e incluso mencionan un escenario catastrófico de consecuencias nefastas si continuaran estas provocaciones. Llegan a decir incluso que era muy probable que Cuba en algún momento tomara una acción para proteger su espacio aéreo. Ayer mismo lo revelaba el Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Es parte de lo que se ha revelado. Y reitero, sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos no actuó. Lo que quiere decir que había tolerancia y que había una responsabilidad de parte de ellos. Ahora, Cuba actuó en defensa de su soberanía. La acción de Cuba en ese momento fue en defensa de su soberanía y de la paz. Y ejerció con una gran demostración durante años de paciencia y de tolerancia, ejerció el derecho a proteger su espacio aéreo y la paz del pueblo de Cuba. Esa es la verdad histórica, esa es la verdad de los hechos. Cuba reclamó repetidas veces al gobierno de los Estados Unidos que tomara acción y no lo hizo. Y por tanto, estamos ante un acto en que hubo una responsabilidad absoluta del gobierno de los Estados Unidos. Los compañeros aquí imputados en esta acusación actuaron cumpliendo con un deber, con el deber de proteger el espacio aéreo, la patria y la paz de los cubanos. Por tanto, lo que se hizo hoy fue no un acto de justicia, fue un acto de injusticia contra un grupo de compañeros cubanos, empezando por el general de ejército, que estaban cumpliendo con su deber. Además, es importante tomar en cuenta, y posiblemente Yusniel se refiere a esto, esta acusación conlleva una amenaza adicional, puesto que se sabe de la práctica oscura de los Estados Unidos de utilizar acusaciones como esta para actuar militarmente contra Estados soberanos. Su amparo no es la justicia, su amparo es el uso del poderío militar descomunal que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Y debe decirse, y debe quedar claro que cualquier intento de utilizar esta excusa para una acción contra estos compañeros dentro de Cuba se topará con una resistencia feroz del pueblo cubano. Es lo que yo puedo decir sobre estas acusaciones.